corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la del Cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Sus corazones ardían mientras le explicaba las escrituras y los reconocieron al partir el pan. Nos preparamos para la escucha del Santo Evangelio, puesto de pie y cantamos. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada de Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito, queridos hermanos. En la vida nos toca siempre estar muy atentos. Gran parte de los errores que cometemos es porque o no miramos bien o no escuchamos bien, ¿verdad? A veces todo está en lugares señalizados y nos dicen, mira ya, y uno mira y no mira bien. Ah, mira, sí, ahí decía. O nos dan bien las instrucciones y no ponemos atención y cometemos errores y nos dicen, ves, yo te lo dije, te lo repetí, ¿verdad? Y nos enseñan y muchas veces, insisto, como que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y es pues la gran dificultad que a veces experimentamos las personas, todos los adultos, los niños, los jóvenes en el colegio, en la escuela, tanto que nos explican y nos dicen y a veces no estamos atentos. Y cuando vamos a mirar, decimos, yo no entendí, eso no me lo dijeron a mí, y mentiras que sí, que no lo habían dicho muy bien. La palabra de Dios en este tiempo de la Pascua nos va mostrando cómo el Señor resucitado sigue cumpliendo su misión. El plan de Dios es perfecto, aunque haya pasado aparentemente por el fracaso, porque su Hijo Jesús tuvo que morir en manos de los hombres. Digo aparentemente porque tenía que ser así para que se evidenciara la fragilidad y el pecado de la humanidad, ¿verdad? Entonces el plan de Dios es perfecto, pero la voluntad humana sigue siendo imperfecta, precisamente, como decía al inicio, por no escuchar y por no dejarse guiar de manera acertada. Entonces los Hechos de los Apóstoles nos narran el anuncio de esta resurrección del Señor y cómo el Hijo de Dios es acreditado ante la humanidad como el Salvador del mundo, que nos cuesta tanto a nosotros inclusive entender, porque a pesar de que la palabra de Dios es clara, el entendimiento nuestro frente a este infinito del amor de Dios pues no logra ser siempre muy atinado, y nosotros tenemos una fe muy endeble y quizá nos falta atención porque nos quedamos muy puestos como en el ambiente de la tierra. Las imágenes que tenemos de Dios son siempre muy parecidas a las imágenes humanas nuestras, pero desde nuestros sentimientos y no desde el querer y el sentir verdaderamente del Señor. Entonces esta primera lectura nos habla de manera especial en la resurrección del Señor sobre el triunfo de la muerte sobre la vida, ¿no? El triunfo del bien sobre el mal, que es aquello que acontece y que tiene una profundidad. El Evangelio de San Lucas nos habla de aquellos discípulos de Emaús que iban tristes por el camino, quizá porque, como dice el mismo texto, ellos creían que el Jesús en el que ellos estaban creyendo iba a ser el libertador de Israel. Y ellos estaban pensando en un Jesús libertador a la imagen de ellos, como quizá nosotros, ¿verdad? Pensamos que Dios es bueno, que Dios está conmigo si soluciona lo que yo necesito ahora, que Dios está conmigo si consigo empleo, si Dios está conmigo si no me da una enfermedad, que Dios está conmigo si mi negocio va bien. Quizá pensamos que esa manifestación de Dios en el mundo real nuestro, de lo cotidiano, si se hace presente, ese Dios es salvador para nosotros. Y vemos cómo la palabra de Dios hoy nos dice que Dios va mucho más allá de esa mentalidad. Dice, creíamos que iba a ser el libertador de Israel, pero ya ven, ya lleva 3 días que lo mataron, y para ellos fue decepcionante, porque ellos esperaban un Dios dentro de la voluntad humana que luchara con la fuerza, con las armas, con el poder, con el dinero para salvar al pueblo de Israel. Y vemos que no aconteció como ellos, como hombres, lo habían pensado y planificado, sino
que aconteció como Dios ha querido que fuese para nuestra salvación. Y ahí está la clave de nuestro entendimiento en el camino de la fe, porque si queremos creer verdaderamente en Dios, tenemos que ser orientados por la palabra y no por el capricho humano, porque el capricho humano decepciona, ¿verdad? Hay gente que le dice a uno: Padre, todo está muy bien porque en mi casa hay trabajo, hay salud. Pero cuando hay dificultad, cuando las cosas no salen como nosotros nos las hemos imaginado, le dicen a uno: Padre, no sentimos a Dios. Padre, parece que Dios se alejó de nosotros. Padre, ¿qué estaremos pagando? Porque todo iba tan bien y de un momento a otro empezó a ir hacia atrás. ¿Qué está pasando ahí? Que estamos queriendo vivir con un Dios a nuestra manera, a nuestro antojo. Y vemos que el Señor insospechadamente tiene una manera distinta de proceder. Y ese Señor no se queda quieto, porque Él va mucho más allá del mundo material. Y vemos cómo hoy en el camino de Emaús Él se hace el encontradizo para seguir cumpliendo su misión y para decirnos que aunque el hombre pecador ha llevado al Hijo de Dios a la cruz, Dios, que tiene siempre la última palabra y su plan es perfecto, lo devuelve vivo de una manera distinta a como el hombre lo había concebido. Y por eso ellos no son capaces todavía de reconocerlo en el camino de Emaús. Dice el texto que él mismo, Jesús en persona, se acercó a ellos y ellos no lo conocían. Empezaron a preguntarle: ¿y tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús le dice: ¿qué? Lo de Jesús el Nazareno, que era un hombre con poder, con prodigios, con milagros, y lo han matado. Y el Señor, que tiene que cumplir esa misión de amor, se pone a explicarles y despierta en ellos ¿qué? El deseo de la fe. ¿Cuántos de nosotros venimos a misa muchas veces inquietos, con preocupaciones, y las cosas no se solucionan como queremos? Pero empezamos a escuchar la palabra de Dios y a orar, y empieza uno como a entender de una manera distinta la vida, a comprender que Dios se va manifestando de otra manera. Y le acontece a los discípulos de Emaús. Empieza a hablar, a generar esa inquietud, esa necesidad de la compañía. Y vemos cómo el Señor, que es tan caballeroso y respeta nuestra libertad, que hizo ademán, dice, hizo como de querer seguir hacia adelante. Si ellos no lo hubiesen invitado, el Señor sigue. Pero ¿qué hicieron ellos? Se sintieron atraídos por la palabra. Yo decía al inicio, venimos a misa ¿por qué? A cumplir un precepto de domingo, porque ay, qué miedo, porque es pecado. No, venimos a misa porque la palabra de Dios toca el corazón, toca la conciencia, renueva la esperanza y la fe y nos inquieta, nos interpela, mueve por dentro. Dice, hicieron, y el Señor hizo ademán y ellos le dijeron: quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Y el Señor inmediatamente no se hizo del rogar, sino que entró y se quedó con ellos y les explicó las escrituras y partió el pan, y ellos lo reconocieron al partir el pan. Esa imagen de ese Señor generoso, compasivo, dadivoso, lo pudieron encontrar. Y que les ardía el corazón de alegría, porque la palabra de Dios no nos deja quietos, siempre nos está moviendo interiormente, nos da esperanza, nos interpela, nos corrige, nos da, verdad, como un aliento de vida bastante hermoso para nuestra vida. Y ese es el camino de Emaús, que lo han conocido. Y por eso en la Eucaristía, cuando celebramos el Señor presente en el altar, partimos el pan. Y no es una historia que pasó, no es un recuerdo, no es un dramatizado, no. Jesús mismo vuelve y parte el pan para que la comunidad, todos nosotros, podamos reconocer, decir: es que este es el Hijo acreditado de Dios, es que su palabra tiene el poder de transformar la vida. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el rumbo de una muerte de pecado a una vida
llena de gracia. Todos los que creemos en el Evangelio de Jesucristo, pues ¿por qué damos un paso al cambio? Porque creemos en esa palabra, porque sabemos que vivir en la oscuridad nos amarga totalmente la vida y que vivir en la luz de la palabra del resucitado es lo que nos despeja la mente y el corazón y siembra la paz en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra sociedad, ¿verdad? Por eso seguimos a ese Señor. Y miren cómo la segunda lectura nos recuerda que no fue comprada la salvación como los hombres estamos acostumbrados a comprar, con cosas, con dinero, con oro, con fuerza. No, que fue comprada a precio de sangre. Miren cómo el Señor va por un camino muy distinto al de la humanidad. Por eso es tan importante escuchar, por eso es querer conocer verdaderamente la promesa de Dios. Y fue comprada con la sangre de su Hijo. Por eso Dios permitió que el hombre matara a su Hijo para él devolverlo vivo y decirnos: ustedes no son los que tienen la palabra, soy yo quien tiene la fuerza, y quien me acoge a mí como los discípulos de Maús, acoge la salvación y la luz. Pues que este tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección del Señor, nos siga inquietando verdaderamente. Nuestra fe no puede seguir siendo la fe que escucha, dice: ay, muy bonito, sí, muy bonito, pero no se toca nuestra vida, no se transforma. Como dice la gente: ay, el padre habló muy bonito. ¿Y de qué habló el padre? No me acuerdo, pero habló muy bonito, la verdad. Pues no sirve, porque lo importante es que la palabra que escuchamos venga a nuestra vida, haga arder el corazón y transforme nuestro modo de vivir, de pensar. La resurrección es que la vida se transforma. Vivir en la oscuridad del pecado y de la maldad es muy triste y doloroso, ¿verdad? Pero tenemos también la gracia de parte de Dios, que como los de Maús le decimos: quédate con nosotros, Señor, porque atardece, quédate. Y Él se queda y empieza ¿qué? A tocar el corazón, y nuestra vida empieza a transformarse. Necesitamos esa compañía de Dios, pero Él necesita también nuestra voluntad, que queramos decirle: Señor, quédate en mi vida, quédate en mi casa, quédate en mi hogar, quédate en mi empleo, que seas tú el que gobiernes verdaderamente, que así sea. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras súplicas al Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda certidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de toda la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren,
para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el gozo de la Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto que pronuncian nuestros labios y lo que está en el secreto del corazón, que no nos atrevemos a pronunciar y tú muy bien conoces, lo ponemos en el tuyo, confiado en que nos ayudas a conquistar lo que conviene y necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajamos con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Te damos lo que nos dice, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajamos con amor. El trabajo de los días, la alegría y el dolor, la sonrisa de los niños, la oración del pecador. Te damos lo que nos dice, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajamos con amor. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, toda la tierra, con el Papa León, con nuestro administrador apostólico Monseñor Amable Durán, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, nuestros seres queridos, familiares y amigos, a quienes tenemos inscritos en la memoria de nuestro corazón, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, por Juan María, por Pilar, por Gregorio, por Sebastián, por Rosalena, por Lorenzo, por Wilson, por Rosa Inés, por María, por Simón, por Eugenio, Adolfo, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los que están enfermos, solos y tristes, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de la ceguera espiritual. Líbranos de la dureza de corazón. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y con alegría compartamos un signo de paz. Cordero tú, que quitas el pecado del mundo, que borras el pecado del mundo,
Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios. Él sale cada día al camino de nuestra vida para acompañarnos. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Que la palabra de Dios que hemos recibido en esta Eucaristía haga arder nuestro corazón, y que podamos conocer a Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía, así como Él nos conoce, como dice la canción, cuando compartimos el pan, ¿verdad? La generosidad, que no tengan que decir qué buena es Gloria a Pedro, Carlos, sino qué bueno es Dios en Gloria, en Pedro, Carlos, ¿verdad? Porque muestran ese rostro de Dios, mostramos ese rostro de Dios con nuestra vida, ¿no? Que descubramos ese verdadero rostro de Dios que viene siempre en ayuda de todos nosotros. Vamos a escuchar los avisos. Pueden sentarse un minutito, que no se cansen mucho de pie. Avisos. En las diferentes comunidades se estará celebrando la cincuentena pascual a partir del 24 de abril. Las comunidades son El Desecho, Laurel, Higo y La Estancia, El Mamey y Las Canas Arriba. El 1 de mayo, La Mina, Canas Abajo, La Bruca, Botija y Jimayaco. El 8 de mayo, San José, San Martín, El Carmen, Yabanal y Juan Pablo II. El 14 de mayo, Mocán Lourdes, Mocán Santiago. El 15 de mayo, La Penda, Visitación, Los Peladeros, Rancho Viejo, La Torre. Por otro lado, motivamos al gran viaje que se realizará el 4 de mayo. ¿Quiénes son los cumpleañeros, cumpleañeras? A ver, déjense ver por acá. Aquí tenemos una princesa. ¿Alguien más está de cumpleaños hoy? Ven, súbete acá porque ya, ven, sube acá. ¿Y cuántos años estás cumpliendo, celebrando hoy? 6 años. ¿Y cuál es tu nombre? Angélica, muy bien. ¿Y tú también estás de cumpleaños hoy? Es el jueves, ¿verdad? Ah, era el jueves, muy bien. Pues celebramos la vida y le damos gracias a Dios por la vida nuestra y por la de ellas que hoy en esta fecha celebran. Que el Señor les siga bendiciendo con la alegría, con la paz, con la sabiduría, ¿verdad? Que lo podamos reconocer siempre en el camino para que nos oriente bien, ¿verdad? ¿Está contenta que va a ser de cumpleaños hoy? ¿Ya le partieron bizcocho? El bizcocho está donde la mamá. Bueno, pues que le aproveche mucho. Que el Señor les bendiga, les conceda la gracia de la paz y del amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Muy bien. La vida se celebra todos los días. Cada día es empezar de nuevo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y en ustedes llegue la bendición a sus hogares y familias y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en su paz. Demos gracias a Dios. Que tengamos un resto de día y una semana feliz y bendecida. Gracias igual.